Buenas, hemos vuelto a las clases de física. La última vez que tuvimos clases estaba haciendo ejercicios de caída libre. Eh, Me faltó el tercer ejercicio de esa clase, el cual vamos a ver ahora, y una vez terminado ese ejercicio vamos a entrar al contenido que corresponde a caída libre. Nota del editor, poner aquí el ejercicio. Bien, lo que teníamos era el ejercicio, una pelota cae 10 metros y luego esta rebota nuevamente hacia arriba 4 metros. Ahora tenemos tres subítems los cuales tenemos que calcular, que es primero la velocidad con la que cae en el primer rebote. Para eso simplemente usamos la ecuación de velocidad de caída. Sería la raíz de 2 por g por la altura. Y es cosa de reemplazar los 10 metros de esta primera caída. Vamos a ponerle caída 1. Sería 2 por 9,8 por 10. Todo eso dentro de la raíz. Esto me da un resultado de 14 metros sobre segundos. Ahí tenemos el ítem A calculado ya. El ítem B es la velocidad con la que, según lo que dice el ítem, con la que rebota hacia arriba para llegar a los 4 metros. Podemos usar la misma ecuación que usamos, nuevamente, pero dentro del contexto de lanzamiento vertical y no de caída libre, para encontrar la velocidad con la que en este caso se necesita en un lanzamiento vertical para llegar a los 4 metros. Vamos a ponerle velocidad de rebote. En este caso sería 2 por 9,8 por 4. Y me da como resultado 8,85 metros sobre segundo. Y el tercer ítem es el tiempo total que estuvo en el aire. O sea, eso quiere decir el tiempo desde que se lanzó la pelota más el tiempo en el que la pelota estuvo subiendo hasta los 4 metros. Así que podemos usar también la fórmula de tiempo de caída para encontrar esta cantidad. Aunque, claro, tenemos que encontrar tiempos distintos. El primer tiempo va a ser para los 10 metros, que sería 2 veces la altura, 2 veces 10 metros dividido por la aceleración de gravedad. Y el segundo tiempo, misma ecuación, 2 veces por la altura dividido en la aceleración de gravedad. Entonces, el primer tiempo es 2 por 10 dividido en 9,8. Y el segundo tiempo sería 2 por 4 dividido en 9,8. 0,904 se aproxima. Perfecto. Ahora es cosa de sumar estos tiempos solamente. Se aproxima a 2,32. Y ahí lo tienen. Este es el ejercicio que quedó pendiente de la clase anterior. Bueno, ahora podemos empezar con movimiento parabólico. El movimiento parabólico
también conocido como lanzamiento de proyectil, comprende todo movimiento del cual tenga, bueno, en la superficie de la Tierra, la cual tenga una componente tanto vertical como horizontal al mismo tiempo, lo que resulta en una parábola. Para analizar el movimiento parabólico, tenemos el movimiento en el eje X, que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento en el eje Y, que es una caída libre / lanzamiento vertical. Por movimiento en los ejes X y en los ejes Y, me refiero a de que, dado que el movimiento es en dos dimensiones, tenemos que describir el movimiento en X y el movimiento en Y al mismo tiempo. De forma tal de que la posición ahí en el tiempo, la cual voy a usar el vector R minúscula para denotar, sería una función x de t en el eje X, ahí denotado con el vector unitario y, más una función en el tiempo y para el eje Y. Generalmente, y también es el caso más práctico, la velocidad inicial para un movimiento parabólico típicamente tiene un ángulo. Aquí tengo un cañón y esta vez, en lugar de empezar con una velocidad inicial, una cantidad la cual ya va en X positivo o Y positivo o X negativo, tal y tal, esta velocidad inicial es un vector. Y este vector generalmente se los van a dar en términos de módulo y el ángulo que forma ya sea con la horizontal, este ángulo, o el ángulo que forma con la vertical. Que sería este ángulo. En algunos ejercicios lo van a encontrar. La convención usual es trabajar con el ángulo que forma con la horizontal, y es así como voy a escribir las ecuaciones, pero tengan en cuenta lo que acabo de decirles. A veces les van a dar el ángulo que forma con la vertical, no con la horizontal. El vector velocidad inicial lo podemos descomponer usando la parametrización polar. Eso quiere decir que la componente x es su módulo por el coseno del ángulo en el eje X con el módulo por el seno del ángulo en el eje Y. Ahora, con estas dos definiciones, nosotros podemos empezar a armar las ecuaciones x de t e y de t. Como sabemos de que en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que basarnos en la ecuación de posición inicial más velocidad inicial, en este caso en X, por el tiempo. Para generalizar un poco más, vamos a poner tiempo menos tiempo inicial. Ahora, la velocidad inicial en X es la componente horizontal del vector velocidad inicial. Así que para movimiento parabólico, esta va a ser nuestra ecuación de movimiento en el eje X. Y, naturalmente, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en el eje X
en el tiempo va a ser constante. Y esa constante va a ser la componente horizontal del vector velocidad inicial. Ahora, lo un tanto más complicado, que sería la función I de t, o sea, la posición en el eje Y de la partícula que está en movimiento parabólico. Y, dado que es una caída libre o lanzamiento vertical, tenemos que empezar con nuestra plantilla de caída libre y movimiento vertical. Sería I sub 0, así, más menos, así, disculpa, más la velocidad inicial en I, P0I, por T, menos T0, menos un medio de la gravedad por paréntesis tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Muy bien. Ahora, mismo tema, la componente así. La velocidad inicial en I es la componente vertical, la componente en el eje Y del vector velocidad inicial. Así que voy a borrar esto inmediatamente y vamos a poner lo que corresponde. B0, seno de teta, t menos t0, menos un medio de g, paréntesis t menos t0 al cuadrado. Ahora, volvemos a nuestra plantilla de velocidad en el tiempo para el lanzamiento vertical, caída libre. Y tenemos claramente primero la velocidad inicial. Ya sabemos cuál es esta. 0 seno de teta menos g por t. Y con estas 5 ecuaciones deberíamos ser capaces de tratar todos los problemas de movimiento parabólico y en lo posible encontrar algunas conclusiones o fórmulas útiles. Una cosa también que tienen que tomar en cuenta es de que, tal y como en el lanzamiento vertical, en el movimiento parabólico, si es que hay una componente claramente en el eje Y, va a haber una altura máxima. Y en esa altura máxima la velocidad vertical es 0. Pero no lo confundan con que la velocidad total es 0. Es solamente la velocidad vertical. Bien, ahora que hemos visto la materia, vamos a pasar al primer ejercicio que está en la diapositiva de lanzamiento de proyectil. Aquí lo pueden ver. Bueno, ahora que supongo que han leído el enunciado y los diferentes ítems, podemos pasar a resolver el ejercicio. Y yo los voy a guiar. Primero, un pequeño detalle que nos dan es que vamos a hacer un acercamiento imaginario al tope del edificio. Nos dicen que el cañón tiene 2 metros de altura. No estoy completamente seguro si es que el cañón estirado verticalmente tiene 2 metros de altura o si es que el cañón en su posición a la que va a lanzar tiene 2 metros de altura. Lo que entendí es de que, bueno, no hay daño en asumir de que el largo total del cañón son 2 metros. Y, claro, la cantidad relevante que nos importa es la altura desde donde sale el proyectil hasta la base del cañón, a la cual le tenemos que sumar los 100 metros que hay por debajo del edificio, ¿no?, que comprenden el alto del edificio, lo cual, dado que convenientemente un ángulo de 30 grados, resulta que esta altura es 1 metro. Solamente un detalle que
hay que tomar en cuenta antes de proseguir con el ejercicio. Ahora, el primer apartado nos pide la velocidad inicial del proyectil. Esto les parece, el enunciado parece un tanto confuso a primera instancia, dado de que nos dan el módulo de la velocidad y la dirección de la velocidad. Pero lo que nos están pidiendo es el vector velocidad. Y no debería ser complicado. El vector velocidad inicial, como lo hemos visto hace minutos atrás, sería el módulo de la velocidad inicial por, en este caso, como habíamos visto anteriormente, el coseno del ángulo para el eje X, y para el eje Y sería el seno del ángulo también por el módulo velocidad inicial. Vamos a sacar la calculadora. El vector velocidad inicial en el eje X da 25,98 en el eje X, y para el eje Y sería 30, 30, naturalmente 15. Bien, eso sería para el ítem A. Ahora tenemos el ítem B, que es encontrar las ecuaciones de movimiento. Por ecuaciones de movimiento, naturalmente pregunta por la posición la posición del proyectil en el tiempo. Y para eso vamos a necesitar las ecuaciones x de t e y de t. Como habíamos visto antes, x de t sería la posición inicial en x más la velocidad inicial coseno del ángulo por t, e y de t sería la posición inicial en y, sí, más la velocidad inicial seno de teta por t menos un medio de gt cuadrado. No hay tiempo inicial, así que no hay necesidad de complicar con tiempo inicial las ecuaciones. Y ahora vamos reemplazando. Ya tenemos B0 coseno de teta y B0 seno de teta, así que vamos a borrar aquí inmediatamente. Claro, mejor partamos por x0. El marco de referencia, como se ve en la ilustración, está en x0. El marco de referencia está puesto sobre la boquilla del cañón, así que no hay posición inicial en el eje X. Luego tenemos la velocidad inicial en el eje X. Sería 25,98 por t. Y esa sería la posición en el eje X. Luego tenemos la posición inicial en Y, que sería 100 más un metro, 101 metros, más la velocidad inicial en Y, que sería 15 por t, menos un medio de gt cuadrado. Y aquí tenemos la solución para el ítem B. Estas son las ecuaciones de movimiento para el problema que tenemos a mano. Luego tenemos el ítem C, que es determinar la altura máxima que alcanza desde el suelo. Esto nos va a tomar un tanto más de desarrollo. Ahora, para encontrar la altura máxima, tenemos que recordar de que en este movimiento, el parabólico, tenemos una composición de un movimiento de lanzamiento vertical o caída libre, en el caso de que haya velocidad inicial en I0. En este caso tenemos algo que se podría resumir en este movimiento, aproximadamente. Entonces tenemos una altura máxima. El momento de la altura máxima es cuando la componente vertical del la componente vertical de la velocidad en el tiempo es 0. Para encontrar ese tiempo tenemos que
hacer la ecuación de velocidad para la componente y. Entonces, la velocidad en i en el tiempo va a ser la velocidad inicial en i, que son 15 metros por segundo, menos g por t. Ahora, es esta cantidad, cuando es 0, el proyectil va a estar en su altura máxima. Eso no quiere decir de que la velocidad total es 0, porque sigue teniendo velocidad en el eje y sigue moviéndose hacia adelante. Si es que no tuviese velocidad en este punto, simplemente se quedaría quieto. Eso es mentira. Claramente tiene una velocidad que lo sigue desplazando hacia el lado y después va a tener velocidad dada la gravedad. Así que despejamos aquí. Si queremos encontrar el tiempo para el cual esta cantidad se hace 0, reemplazamos 0 aquí y despejamos para t. Muy sencillo, queda 15 sobre g. Ese sería el tiempo de altura máxima. O también lo pudiesen haber sacado desde la fórmula, también sería válido. Este tiempo resulta, ya lo había calculado, en 1.53 segundos. Ahora, este tiempo de altura máxima lo ingresamos en nuestra ecuación de altura máxima, porque también nos están pidiendo de hecho que sea medido desde la base del edificio, y es ahí donde pusimos nuestro origen. ¿Por qué? Porque nuestra altura inicial claramente son 101 metros. Entonces vamos a borrar aquí en la pizarra izquierda. Van a ser un montón de números, pero ya ustedes saben ingresar números en la calculadora. Así que solamente les voy a mostrar cómo debería quedar. Y vamos adelante. Bien. La altura a los 1,53 segundos sería 101 más 15 por 1,53 queda 22,95 y menos un medio de la gravedad por 1,53 al cuadrado queda menos 11,47041 y todo eso da una altura total de 112,48 aproximadamente. Naturalmente 100 metros. Y esa sería la solución para el ítem C. El ítem D es un tanto más engorroso, pero no requiere mucho análisis físico, digamos. Nos piden el lugar en el suelo donde cae el proyectil. Así que digamos, aquí está el edificio, aquí parte el movimiento. Y si es que pusimos nuestro marco de referencia aquí abajo, tenemos que encontrar la solución para la posición y igual 0. Tenemos que hacer 0 esta ecuación. Así que si es que alguien encuentra una solución más sencilla, háganmelo saber. Pero por ahora, lo más seguro para encontrar la solución al ítem D es simplemente usar la ecuación cuadrática en esta ecuación grandota de aquí. Entonces tenemos 0 igual a 101 más 15t menos un medio de gt cuadrado. Entonces t más o menos sería menos 15 más menos 15 al cuadrado, así, menos 4 por a por c,
A es negativo, así que esto se vuelve un más. Entonces sería 4 por 0,5 por 9,8, que sería A, y por C, que sería 101. Todo eso dentro de la raíz, dividido por 2 veces A, y eso es G, 9,8. Si es que no quieren darse ese trabajo, también pueden encontrar la solución gráficamente, graficando esta función y viendo naturalmente la raíz positiva. Porque no la raíz, la solución positiva, porque este número les va a dar muy grande y claramente les va a dar un tiempo negativo, el cual no concuerda con el inicio del movimiento. Y este tiempo les debería dar 6,317. Ahora, este tiempo lo saqué esencialmente para poder ingresarlo en la ecuación de x la posición x en el tiempo, y con eso vamos a poder saber cuán lejos llegó el ítem D, es determinar el lugar en el suelo donde cayó el proyectil. Para encontrar el lugar en el suelo donde cayó el proyectil necesitamos primero el tiempo en el cual cayó el proyectil. Con ese tiempo lo podemos ingresar en la ecuación de movimiento para el eje X y vamos a saber qué tan lejos del edificio cayó el proyectil. Ahora, la posición en el tiempo para 6,317 segundos sería 164,1 metros si es que ustedes reemplazan este tiempo en esta ecuación. Y ahora nos queda el último, que sería encontrar la velocidad del proyectil al cabo de 2 segundos. Aquí también, tengan en cuenta, nos están pidiendo un vector. Este ítem no es para nada complicado. Tenemos que volver a usar la ecuación de velocidad para el eje Y. Para este ejercicio ya habíamos encontrado que 15 menos GT. Y dado de que no hay que olvidar que en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en X, la velocidad en X en el tiempo es igual a la velocidad inicial en X. En este caso serían nuestros, se me perdió la cantidad, 25,98. Bien. Ahora, como esta cantidad no cambia, nuestro vector de velocidad a los 2 segundos va a tener esta misma componente en X. Y ahora tenemos que encontrar la componente en Y. Y la componente en Y, si es que ustedes calculan, B de Y para 2, sería menos 4,6. Eso nos quiere decir de que a los 2 segundos ya iba en bajada el proyectil. Y este sería el último ítem de este ejercicio. Vamos a ver otro próximamente. El siguiente ejercicio, aquí está el enunciado. Bien, ahora vamos. Tenemos nuestra situación. Nos basta con analizar la velocidad inicial con la que sale la pelota.
tiene un módulo de 20 metros por segundo y un ángulo de 45 grados. Para poder encontrar la altura máxima y el alcance máximo de la pelota, vamos a necesitar encontrar el vector velocidad inicial, lo cual es conveniente de que sea 45 grados, dado que el seno y el coseno tienen el mismo valor. Así que módulo raíz de 2 sobre 2 para el eje X y 20 raíz de 2 sobre 2 para el eje Y. Esto nos deja un vector velocidad inicial de 10 raíz de 2. Ahora, para encontrar la altura máxima de la pelota, podemos usar una de nuestras ecuaciones de altura máxima para lanzamiento vertical, pero con una diferencia. Para el lanzamiento vertical, tenemos que es un medio de 0 cuadrado sobre g. Aquí tenemos que hacer la distinción muy importante de que no es B0, es B0i. ¿Por qué? Porque B0 hace referencia al módulo de la velocidad inicial. La altura máxima de este movimiento no es la que se consigue con todo el módulo de la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque el futbolista no está levantando con 20 metros por segundo hacia arriba, no está usando los 20 metros por segundo completamente hacia arriba. Está usando solamente la componente vertical para alcanzar esa altura máxima. Por eso tenemos que hacer la distinción. Si quieren, podemos convertir a un medio de 0 cuadrado seno de θ al cuadrado dividido en g. Y esta sería una fórmula que podemos usar para para el movimiento parabólico, es decir, para encontrar la altura máxima del movimiento parabólico. Eso sí, esta altura máxima está siendo medida desde el punto de lanzamiento. Si es que quisiésemos responder la altura máxima con lo que sale aquí, medido desde otro punto de referencia, tenemos que tenemos que sumarle la altura inicial respecto al marco de referencia que corresponda. Bien, ingresando los datos en la fórmula, tenemos que la altura máxima sería, entonces, esto al cuadrado, me va a quedar un medio, lo voy a escribir como 0,5, y el cuadrado 0,5 y el 2 multiplicando el 9,8. ¿Cuánto me da eso? Me da aproximadamente 10,2 metros. Ahora, para encontrar el alcance máximo de la pelota, podemos usar una propiedad que tienen los movimientos parabólicos, los cuales empiezan, los cuales empiezan y el marco de referencia está en el punto de partida, y es así. Y lo más fundamental para poder usar ¿cómo decirlo? Este atajo es de que este atajo requiere de que los movimientos empiecen en el suelo y terminen en el suelo. Estos movimientos tienen la propiedad de que tanto esta longitud, desde el punto de origen hasta el punto de altura máxima, y desde el punto de altura máxima hasta el lugar en el suelo donde cae el proyectil, tienen el mismo largo, y más importante, el tiempo de vuelo de aquí hasta el punto de altura máxima y del punto de altura máxima hasta el punto final es el mismo tiempo. Para estos movimientos y solamente para estos movimientos, el tiempo de altura máxima, el doble del tiempo de altura máxima es igual al tiempo de vuelo.
solamente para estos movimientos en específico, que es el caso que tenemos en este problema. Ahora, en el tiempo de altura máxima, podemos usar también la fórmula que habíamos visto en caída libre, con la modificación, claro, de que estamos hablando de la componente vertical del movimiento. Así que tenemos que agregarle el seno de θ. Ahora, este movimiento no tiene tiempo inicial, no tiene punto inicial en la componente horizontal, así que podemos simplemente poner la velocidad inicial por t como nuestra ecuación nuestra ecuación del movimiento en el eje X. Así que aquí raíz de 2 por t. Bien, ahora tenemos que ingresar en la ecuación de movimiento para X dos veces el tiempo de la altura máxima. Eso sí, tengan cuidado cuando vayan a hacer esto, porque tiene que ser dos veces el tiempo de la altura máxima. Eso quiere decir dos veces 10 raíz de 2, que es la componente vertical de la velocidad inicial dividido en c. Lo tienen que poner, si es que van a poner dos veces el tiempo de la altura máxima, tienen que poner dos veces esto, no esto. Si es dos veces tiempo de la altura máxima, es dos veces tiempo de la altura máxima. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto me da un total de 400 sobre G. Y eso me da en la calculadora, ya lo había calculado, 40,8. 82 lo voy a aproximar.